won't waste another minute, no, I won't. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. Oh, I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I'm a man on a mission. I don't need no permission. I'm a man on a mission. Take it up now, take it up. I ain't waiting and wishing. Take it up now, take it up. I got that ambition. Take it up now, take it up. I'm a man on a mission. Comunión Internacional presenta su programa El ADN de Jesús. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están ustedes? Hoy día con un tema apasionante. No te olvides que comenzamos un pequeño resumen de más de un año de mensajes, de prédica. Hoy día vamos a resumir, siempre entregando algunas cosas nuevas que el Señor nos va dando, pero no alcancé a anotar todos los versículos, así que vamos a tener que ir jugando con el celular, ir completando con el celular. Le ruego que vaya compartiendo en sus grupos de WhatsApp, que vaya compartiendo en los grupos de Facebook, en sus páginas de Facebook. Fue muy difícil resumir todo este proceso porque la revelación ha sido paulatina, como que el Señor no nos entregó todas las herramientas de inmediato, sino que poco a poco nos fue entregando cosas muy puntuales, muy importantes y muy profundas. Compártalo. Lo peor que le puede pasar a usted es llegar a la mitad para entender solo la mitad de lo que está hablando. En Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27, que es un versículo que toda persona que quiere comprender el nuevo pacto tiene que manejarlo. ¿Qué es lo que dice Colosenses 1, 26 al 27? Dice así. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes quiso Dios dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. O sea, que este misterio tiene riquezas en gloria. O sea, cuando la Biblia habla de riquezas en gloria, está hablando de riquezas que son fuera de nuestra capacidad natural. Este misterio entre los gentiles, ¿qué es? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el gran secreto que Dios tuvo escondido de los siglos de los siglos? Comparta por favor en sus páginas. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Necesito hacer este pequeño resumen porque se lo digo de inmediato. El gran secreto escondido desde los siglos de los siglos es que Cristo se metió dentro de ti. Primeramente se llamaba Evangelio del Reino, las buenas nuevas de su gobierno. Evangelio es buenas nuevas, reino es gobierno, así se llamaba primeramente. Pero Pablo luego va usando otro vocablo que se llama Evangelio de Cristo, aunque aparece en otra oportunidad en el Nuevo Pacto la palabra Evangelio del Reino. Sí se mantiene la palabra señorío y reino como una manifestación de gobierno en todo lo que estamos hablando. Yo creo que usted se puede parecerle un fastidio lo que le estoy diciendo, pero si usted llega solo hasta la cruz, usted tiene un gran problema. A usted no se le predicó todo el evangelio. Repito, un mensaje que llega solo hasta la cruz, hasta el momento de que se le declara salvo, usted no conoce todo el evangelio y tiene gran peligro de perder su salvación, porque en 1 Corintios 15:2 dice, el que no practica, el que no escucha, el que no vive el evangelio que yo les prediqué, eso dice Pablo, que es el evangelio de Cristo, en vano habéis creído.
Entonces tenemos a miles de personas que solo llegaron hasta la cruz. Muchos de ellos consideran congregarse como un acto de medio favor hacia el pastor y ellos corren un grave peligro por no estar dentro del cuerpo, porque más allá de la cruz está el cuerpo de Cristo y luego está el discipulado, Cristo en nosotros. Bien, así que haciendo un pequeño resumen, el gran secreto de los siglos es que Cristo se te metió adentro. Ese es el secretón. Nunca Satanás pensó, escucha bien esto, Satanás nunca pensó que Dios se iba a meter dentro del ser humano. La riqueza nuestra está en Cristo, ser hallados en Cristo, en Él vivimos, en Él nos movemos, dice el profeta, o dice el apóstol. Ahora, escuche bien, déjeme repetir 2 o 3 cosas que me parecen inmensamente interesantes. Cuando Adán no había pecado, Adán y Eva estaban con Dios. Adán y Eva no habían pecado, Adán y Eva estaban con Dios en el huerto. Cuando el hombre peca, es expulsado del huerto, ahora Dios está con el hombre. Pero el nuevo pacto que tiene el costo de la sangre de Cristo, ahora Dios está en el hombre, dentro del hombre. Ahora, escuche bien, aquí hay un problema gigantesco. No se puede hablar del nuevo pacto pasando por alto el gran enemigo del nuevo nacimiento, el gran enemigo del nuevo hombre. El gran enemigo del nuevo hombre es la carne. Repito, el gran enemigo del nuevo hombre es la carne. El mundo, que significa la palabra mundo, cosmos, el Señor dice que Él habla del príncipe de este mundo. El mundo es un sistema de gobierno cuya única entrada a tu vida es por medio de la carne. La carne tiene un devorador que se llama la concupiscencia. La concupiscencia son todos aquellos deseos que tiene tu carne. Así que el mundo no puede gobernar al nuevo hombre. Al hombre, Efesios 4:24, cuando, manda desvestirnos del viejo hombre. Déjame, aquí se me quedó un versículo en el aire. ¿Sí? El nuevo hombre está descrito en Efesios 4:24. Dice que está creado según la justicia y la santidad de Dios. Ese nuevo hombre convive con el viejo hombre. Repito, ese viejo hombre, el enojón, el gruñón, el que le gusta deprimirse, el que le gusta el ego, el que le gusta ganar las peleas a grito, el envidioso, el celoso, lo vamos a leer de inmediato, el adúltero, el que le gustan las conversaciones cochinas, las truanerías, el porno, el que no tiene límites en su sexualidad ni sensualidad, el emocional, el que depende de sus sentidos naturales para alcanzar cierta plenitud. A ese, el que no le gusta obedecer, ese es el viejo hombre. Ese viejo hombre convive con el nuevo hombre. Repito, ese viejo hombre convive con el nuevo hombre que es creado según la justicia y la santidad de Dios. Vino el Padre, el Hijo y el Espíritu, el glotón. Sí, ese es viejo hombre. El que le gusta, el ansioso, el que se hiere. Ay, me herí, estoy herido.
Mirio. Es el que se enoja con facilidad, es el que le gusta llevarle la contraria a sus autoridades, el que no le gusta someterse, el que no le gusta sujetarse, el criticón. Ese es viejo hombre. Lo terrible acá, que ese viejo hombre, el que dice estoy bajoneado, estoy deprimido, ese, con mi mano izquierda, ese viejo hombre convive con el nuevo hombre. Ups. El nuevo hombre está creado según la justicia y la santidad de Dios. ¡Qué problemón, viejo! Ahora, no se puede hablar de nuevo pacto. Es que sí, yo creo que empoderarte en Cristo sin hablar de la vieja naturaleza, porque gran parte de los libros de Pablo hablan de esta lucha. Es más, Romanos 7 es un capítulo completamente dedicado al viejo hombre, los efectos del viejo hombre. Pero veamos el libro de Gálatas, capítulo 7, y el capítulo 5, perdón. Gálatas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Este viejo hombre, esta carne cochina, murienta, picante, atorrante, asquerosa, que es la que se opone a los deseos del espíritu, dice así, Gálatas 5, 17. O sea, usted tiene que entender que el cosmos, que el mundo que es gobernado por Satanás, cuando Pablo habla, no tenemos lucha contra carne ni sangre, está hablando de ese reino de tinieblas, no puede atacar directamente al nuevo hombre. Es necesario que entre a través de tu carne, de tu vieja naturaleza. 5:17 dice, porque el deseo de la carne, del viejo hombre, del enojón, del gruñón, es contra el espíritu. Es que yo me río, yo anoté aquí dos cositas que me parecieron interesantes. Nadie reconoce ser una pelota de carne. A la carne le gusta el reconocimiento. A la carne le gusta que le soben la espalda. A la carne le gusta mostrarse. La carne es sensorial, depende de sus sentidos naturales. Bien, dice que el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Ahí están luchando. La lucha de la carne y del espíritu. Y estos se oponen entre sí. ¿Nota usted que Pablo está ignorando a Satanás? Hay gente que vive reprendiendo al diablo. ¿En serio? Gente que vive reprendiendo a Satanás cuando en realidad debería matar la carne. Porque Satanás solo tiene autoridad o toma autoridad ventajosamente sobre tu carne. Entonces, diablo cochino, espíritu de adulterio, viejo. Eso no aparece en la Biblia. Usted es un adúltero, espíritu de pornografía. Usted le gusta el porno. Espíritu de borrachera. O sea, tú no ves a Pablo y Pedro echando fuera un espíritu borrachera, viejo. A usted le gusta el espíritu de cigarro, espíritu de droga. No, usted tiene un problema con la carne. Y eso está peleando contra el espíritu. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Alfonso, siempre con prudencia, siempre con sabiduría. Alfonso, mira la clase que te voy a dar. Siempre con... Así que fuera ese espíritu de cigarro, con prudencia. Pero si sois guiados por el espíritu, aquí aparece, asoma, como una nariz pequeña, cómo matamos la carne, ser guiado por el espíritu. Obediencia. Ay, perdón, no quiero adelantarme. No estáis bajo la ley del pecado. Y manifiestas son las obras de la carne, que son... Aquí empieza a contar cuáles son las obras de la carne. A ver, adulterio, fornication,
inmundicia, conversaciones truanes, chistes de doble sentido, laxivia, idolatría, cuando tú amas más a tu familia que a Dios, cuando tú amas más tu trabajo que a Dios. Es que no voy a la iglesia porque estoy con mi familia, con mis hijos, idolatría. O sea, durante toda la semana trabajaste y el domingo que Dios te exige la reunión, tu servicio no queda postergado porque tienes, tú sabes, estás metido en otra cosa, hechicerías. Eh, la palabra hechicería nosotros simplemente la asociamos con horóscopo, consultar las cartas, la ouija, etcétera. Pero recuerda que cuando Saúl desobedece, el profeta Samuel dice como pecado de hechicería en la desobediencia. Una persona desobediente es hechicero, según la Biblia. Es brujo, es bruja, según la Biblia. Porque eso es lo que dice Pablo, o sea, Samuel de Saúl, como pecado de hechicería en la desobediencia y adivinación, enemistades. Hay gente que, no, lo que pasa es que yo soy así. Si tú no tienes la capacidad de establecer relaciones horizontales, tú tienes un problema. Tu carne, no, es que nadie me comprende, soy solitario. Tu carne, tienes un problema de carne. Pleitos, el peleón es carnal. El peleón es carnal. Ese que vive peleando con todo el mundo es carnal. Celos, mi ministerio, cómo Dios va a estar levantando a este, va a estar levantando a esta otra, cómo Dios lo va a hacer. Eso es celos. Mientras tú no disfrutes los éxitos de otro, vos sos una pelota de carne. Me encanta decir eso. Vos sos una pelota de carne. No, es que este pastor, este apóstol, este ministro, no, yo no lo escucho porque en realidad no tiene nada. Eso es carne. Los celos, las iras, te cortaron el teléfono. Estás hablando, pum, se le cortó el teléfono. Las contiendas. Nota más, nota usted que hay más manifestaciones de la carne por las peleas que por el sexo. Hay pleitos, enemistades, celos, iras, contiendas, el peleón. Disensiones es el que causa división, el que trae herejías. Esto tiene que ver con la doctrina. ¿Hasta cuándo vamos a seguir basando nuestra doctrina en liberación? ¡Qué asco! Es que mi ministerio es la liberación. No aparece el ministerio de la liberación en la Biblia. Aparece el Evangelio de Cristo, donde se libera, sí, pero no es el énfasis doctrinal. Es que mi ministerio es la alabanza. Triste, pero eso es una herejía. No, existe el servicio y la alabanza, pero los ministerios, los oficios son 5. Es que somos una iglesia adoradora, toda la iglesia tiene que ser adoradora. Herejías son énfasis. El Evangelio de Cristo, el mayor énfasis, el único énfasis es Cristo en ti. El secreto escondido es Cristo en ti. Tu carácter siendo formado al carácter de Cristo. Por eso usted tiene chuletones tocando guitarra y bajo. Usted tiene gente que va a la iglesia para que Dios le conceda un deseo. ¡Qué pelote carne! ¡Qué pelote carne! Idolatría, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, abortos, matar con la lengua el testimonio de otro. A lo mejor tú le conoces el pasado de alguien. Si tú le tocas a alguien su pasado, estás pisando la sangre de Cristo, porque la misma sangre que te limpió a ti, lo limpió al otro. Pilas, nunca trabajes con gente que hable mal de otros.
borracheras. Aquí yo quiero meter el tema del cigarro. Aquí yo quiero meter el tema del alcohol. Aquí yo quiero meter el tema de, de la droga, de los vicios. Todo vicio es carne. Ahí dice borracheras, orgías. Ahora, puede que no haya escuchado algo con lo cual usted lucha, dice, y cosas semejantes a estas. La palabra cosas semejantes a estas es carne. Tranquilo. Yo quiero que primero identifiquen la carne para darte las herramientas de cómo matar la carne. Pero primero tenemos que ser honestos. La murmuración, el enojo, la criticadera, la falta de sujeción es carne. Cosas acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Déjeme dejar eso allí. Lucas capítulo 9, Alfonso, creo que versículo 23. Cuando una persona comienza a servir a Cristo ya no puede hacerlo. ¡Ay, me salí del trabajo! Porque Dios me habló. ¿Usted le preguntó a su autoridad si debía salirse del trabajo? ¿Usted le preguntó a su autoridad si se puede cambiar de país? ¿Usted puso en oración bajo cobertura? Todo acto de desobediencia es carne. Todo acto de no obediencia es carne. Y los que practican tales cosas no heredarán. Cuando la Biblia dice no heredarán el reino de Dios, está hablando que es gente ingobernable, reino, gobierno, basileia. Toda esta gente no puede ser gobernada por Dios. Está atentando contra el señorío de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, gracias Fonchi, Lucas 9, 23, versión TLA, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Lo decimos de inmediato. Efesios 4, 22, el libro de Efesios, para que veas que tienes un problema con la carne, no con el diablo. El diablo no. El diablo anda como león rugiente, pero un león solo come carne. Un león no come pasto, el león solo come carne. Por eso, esta es vieja, por eso Daniel, los leones no se lo comieron, porque no olía carne. Usted puede orar 10 horas y seguir siendo carnal, porque la oración no mata la carne. Te lo voy a dar con versículo, porque escuché algunos reclamos, ni tampoco el ayuno no mata la carne. Que Dios te mande a orar, eso sí mata la carne. ¿Por qué? Porque Dios te mandó. Y es la obediencia lo que mata la carne. Que Dios te mande a ayunar, eso mata la carne, porque Dios te mandó. No es la oración, es la obediencia a un mandato de Dios que te mandó a orar. Eso mata la carne. Sí, sí. No me quiero adelantar. Efesios 4, 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre carnal, que está viciado conforme a deseos engañosos. Carne, carne. Romanos capítulo 7, yo les dije que íbamos a usar bastante Biblia. Romanos capítulo 7, versículo 18, dice algo terrible. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ups. En mi carne no mora el bien, sino porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mira, escucha, voy a decirte algo terrible. Tu carne no puede hacer el bien. Eso dice acá, Romanos 7, 18. Pero no el hacerlo. Tu carne no puede hacer el bien. Dios no hace tratos con tu carne.
Dios no le ha dado ninguna promesa a tu carne. Todas las promesas de Dios son en Cristo Jesús a la nueva criatura. Ahora tú puedes tocar guitarra en la carne, sí. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. El problema es que la carne puede actuar como un hombre del espíritu. Puede tocar guitarra, puede cantar, puede predicar, puede pastorear, puede apostolar, puede ser evangelista. El problema no es lo que hace, es dónde nació. En lo que nace de la carne, carne es. Nadie me ama, nadie me quiere. Mis hijos me tienen abandonado. Carne, porque son emociones. Y no es que las emociones estén malas, las emociones son parte de nuestra vida, de nuestra humanidad, pero las emociones tienen que estar sujetas al espíritu, porque eso es lo que mata la carne. Romanos 8 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa esto? Que la carne te da un deseo y tus pasos van para allá. La carne tiene otro deseo y tus pasos. Eso es andar conforme a la carne. La pregunta, ahora que usted tiene identificada la carne cochina, murienta, asquerosa, a la carne no le gusta sujetarse, la carne es mala. Tu peor enemigo. Cuando las amigas están pasando un problema, le dicen, ¿y qué te dice tu corazón? Y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. En Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice qué se hace con la carne. A la carne le gusta que le escojan, le gusta que la consienta. A la carne no le gusta la corrección. A la carne no le gusta le gusta el protagonismo, no le gusta que lo dejen de lado. La carne exige posición. A la carne le gusta ganar las batallas. ¿Qué se hace con esta pelota de carne, con este bomboncito de carne, con este bizcocho de carne? ¿Qué se hace? Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, parece una frase, sí, yo soy de Cristo porque creo en Él. No, no es los que creen en Cristo. La carne no muere porque crees en Cristo. Este es extraordinario, viejo. Lo voy a volver a decir, ay, creo en Cristo, estoy matando la carne. No, dice los que son. La frase es un sentido de pertenencia. Los que son. Recordemos, la carne tiene miedo de las finanzas. La carne no depende de Dios. La carne se revela. La carne dice, Señor, si estoy haciendo todo bien, ¿por qué me está pasando esto? Eso es carne. De hecho, la palabra blasfemia, blasfemar significa hablar mal contra Dios. Si Dios estuviera conmigo, esto no me habría... Eso es carne. ¿Por qué Dios no me levanta si hacemos todo bien? Eso es carne. Y Gálatas capítulo 5, versículo 24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne. O sea, tú le perteneces a Cristo, por lo tanto le obedeces. Metámonos de lleno en esto porque voy a enseñar cosas que nunca antes hemos enseñado. La carne no es disciplinada. La carne no tiene disciplina, la carne no tiene una secuencia de vida, no consecuencias, secuencias. O sea, me levanto a las 4 horas, no, a la carne no le gusta el devocional. La carne se quiere quedar viendo Netflix hasta la 1 de la mañana.
La carne no quiere soltar a hermanos que diezman mucho, porque siente que sus finanzas se van a bajar. Carne. No dependes de Dios, depende de tu carne, de tus sentidos, de lo que ves, carne. Pero ¿qué hacemos con la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 4, habla de un sentido de pertenencia. Bien, señores, la única manera de matar la carne es en la cruz. Han crucificado la carne. La Biblia no habla de... Por eso les digo que la oración y el ayuno no mata la carne. Lo que mata la carne es la cruz. Cuando mi oración mata mi carne, cuando viene el Espíritu Santo y me ordena orar a las 3 de la mañana, fue el ejercicio de la obediencia. O sea, ¿qué me está tratando de decir, apóstol? Es que lo único, el lugar donde muere la carne es en la cruz, pero lo que mata la carne, lo que lleva a la cruz la carne, es la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Aquí está el secreto de cómo matar la carne. Quiero decirles algo. Avísela a los demás que estamos hablando de esto. Compártala, porque vamos a terminar con algo esta mañana que usted nunca ha escuchado. Nunca, nunca. Mire, hay una perla para los que terminan hasta el final. Impresionante. Cuando leí el versículo que les voy a dar al final, fui donde mi esposa pálido. Hasta Amy me preguntó, papá, ¿qué te pasa? Nunca hemos enseñado lo que vamos a enseñar al final, así que por favor meta a su suegra, a su esposa, a su esposo, a los pastores, meta a todo el mundo en esto, porque vamos a terminar de una manera terrible, terrible con respecto a la carne. El lugar donde muere la carne es en la cruz, han crucificado su carne. Gálatas 4:24. Pero ¿cómo crucifico la carne? Por medio de la obediencia. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando Jesús en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, no fue la humillación, sino que fue obediente al hacerse humilde. O sea, a él le dijeron, humíllate. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que mata tu carne es la obediencia. Y la obediencia siempre querrá crucificar tu carne. Cuando viene Dios y te dice, ora a las 3 y tu carne no quiere, tu obediencia a la orden de orar a las 3. ¿Le preguntaste a Dios a qué hora quieres que ores? ¿Le preguntaste a Dios qué días quieres que ayunes? Ahora, esta palabra es el Evangelio de Cristo. Nuevo pacto. El enemigo hará lo posible para sacarte de este río. Porque en el único evangelio donde se forma Cristo es en el evangelio de Cristo. Y como somos la generación del rapto, donde Dios se tomará a sí mismo, Él hará lo posible para sacarte de este río. Esto no es un mover, esta es una trompeta, esta es la última trompeta, porque somos la generación del arrebatamiento. El enemigo te va a poner trampas, te va a poner dudas, te va a poner gente para sacarte de este río. Pero sí, el que persevera hasta el fin, el que persevera hasta el fin será salvo. Déjame darte, mira, solo 4 razones. Déjame enseñarte solo, mira, obedecer a media, dice Jesse, es desobedecer. Cuesta, cuesta.
Mientras más cuesta es porque hay más carne. El diablo siempre atentará contra tu relación con tu autoridad. ¿Por qué? Porque sabe que Dios usará esa autoridad para matar tu carne. Uy, ¿qué te pareció? ¿Lo repito? El diablo siempre va a tratar de romper de tu vida la autoridad espiritual, porque sabe que por medio de esa autoridad, al ser obediente a la autoridad, morirá tu carne. Y tu carne, los deseos de tu carne son contra los deseos de tu espíritu, del espíritu. Entonces en Filipenses 2:8 dice que la obediencia te lleva a la cruz. En Romanos capítulo 8, esto es profundo, hermano. En Romanos capítulo 8, versículo 2, dice que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Y Romanos 7 dice que la ley del pecado vive en tu carne. ¿Qué te liberó de la ley del pecado? La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando estamos hablando de una ley, estamos hablando de sujeción. Yo no soy colombiano, nací en Chile. Del momento que yo llegué a Colombia, tuve que comenzar a sujetarme a la ley colombiana. Y mientras más me sujeto a la ley colombiana, menos chileno soy. ¿Por qué? Porque al no nacer en Colombia y trasladarme de reino, de alguna manera la ley me hace nacer de nuevo. Uf, eso es tremendo. De alguna manera, al someterme a la ley colombiana, soy menos chileno. Porque mis hábitos, mis conductas comienzan a ser dirigidas por la ley colombiana. Cuando yo obedezco la ley colombiana, comienza a morir en mí la ley de Chile. Cuando la Biblia habla de la ley del espíritu de vida, dice que me ha librado de mi carne. Pero para yo vivir bajo la ley del espíritu, por eso el Espíritu Santo no es tu amigo, es tu Señor. Y dice la Biblia que el espíritu es el Señor y donde está el espíritu del que gobierna, allí hay libertad. ¿Libertad de qué? No es del infierno, es libertad de tu carne. Cuando yo obedezco la voz de Dios, recoge ese papel, lava la loza, pide perdón, hace esto otro. Es la ley, no es tu amigo, es la ley del espíritu. Diezma, ofrenda, llama por teléfono, atiende a tu gente, forma a Cristo en otro, llega temprano a la iglesia, lava los baños, obedece, trata bien a tu esposa, forma a Cristo en tus hijos. Cuando no te desanimes, no te enojes, no te irrites, ten dominio propio. La gente ama más la unción que el dominio propio. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, de amor, de poder y de dominio propio. No es la manifestación la que te da autoridad, es matar a la carne por medio del dominio propio. No es cuánto Dios te usa, es cuánto te pareces a Cristo. Porque Dios usó un burro. El burro no hizo fiesta diciendo que tenía un gran ministerio por ser usado. Fue usado por Dios y le profeticé a Balaam. Hay burros celebrando porque Dios los usa. Fiesta de burros. Duro, duro. A veces yo he bajado la escalera de mi casa como un burro feliz. Ayer me pasó algo especial. Y como mi esposa está ahí en la lucha, estamos orando día tras día que la bebé se retenga. Estacioné el auto aquí afuera de mi casa.
y, y tenemos cerca un taller. Entonces salió el chico del taller y me dice, bueno, y me trató mal, muy mal. Y yo al final le dije, mira, yo lo siento, es que mi esposa está a punto de dar a luz. Y me dice, dar a luz no es una enfermedad, tu esposa no está enferma, solo está embarazada. Y quedó como el rey de la cuadra. Y yo me devolví y le dije, mira, yo no acepto que tú me hables así, porque yo jamás te he hablado así. Segundo, no es tu esposa, es la mía. Y tú no sabes lo que ella está viviendo. Bueno, le respondí, no traté de dejarlo callado, pero sí me sacó la piedra, siempre caballero, con el perfil muy abajo. Subí y me puse a ayudar a las cosas aquí en la casa, porque mi esposa ya venía de camino y el Espíritu Santo me dijo, ve y le pides perdón. Ya. Y yo dije, pero ¿cómo? ¿Cómo le voy a ir? La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. La ley del Espíritu. La orden. El Espíritu Santo no me dijo, mira, baja, por favor, y arregla las cosas. No. El Espíritu Santo me dijo, ve y le pides perdón. Ya. Bajé la carne ahí. No, no es posible. Y justo voy bajando y mi hija ahí me viene llegando. Entonces la tomo de la mano, le dije, acompáñame. Estaba solo él en el taller. Entré y le dije, mire, vecino, perdona. No debí haberte respondido mal. Perdóname. Aquí el que perdona es Dios. Yo no soy Dios. Yo no perdono a nadie. Así me respondió. ¿Qué piensa, mi amor? Me respondió así. Uy, Dios mío, la carne quería, el enojo, la ira, quería ahí manifestarse. El enojo. Entonces, ¿qué crees tú? Le digo. Me dice, en disculpar. Bueno, la carne, que quería salir victoriosa, me dijo, entonces discúlpame. Para mí es perdón, pero te vengo a decir que me disculpes. Me miró, porque ni siquiera me miraba a la cara, se puso a hacer las cosas y me dijo, ya, deja así, chao. Y así tuve que subir. Amy me miraba, su papá, el que dice que tiene fuerza, salió humillado y mordido. Apóstol, ¿por qué? Porque cuando obedecí maté mi carne. Por eso la Biblia no dice el consejo del Espíritu, dice la ley del Espíritu, la ley. Dejé de ser menos carnal y comencé a ser más espiritual. La Biblia dice que por medio del Espíritu debemos hacer morir la carne. No sé, amor, si me puedes encontrar ese versículo que se me perdió. Dice, por medio del Espíritu, hacer morir, que hacemos morir la carne. Entonces, ¿cómo funciona esto? No es que el Espíritu me mueve la boca bla, 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 y me mueve las manos en contra de mi voluntad para que mi carne muera. No. No es así, no funciona así. No es una posesión del Espíritu. Espérate. Espíritu. Le puse un puntito de más. Es que no alcancé, te lo digo. Pues eh, creo que es Gálatas. Romano, perfecto. Mira, aquí lo van a poner, Romanos 8:13. Dice que por medio del Espíritu hago morir las obras de la carne. Pero ¿cómo es eso? De nuevo, no es que el Espíritu Santo se va a apoderar y va a empezar a mover tu boca y tú no quieres pedir perdón, pero el Espíritu toma tu lengua y te perdón. No es así. Cuando la Biblia dice que por medio del Espíritu hacemos morir la obra de la carne, pero la Biblia también dice que el Espíritu es el Señor, el curio. ¿Qué significa esto? Que para
todo acto carnal en mi vida hay una orden del Espíritu. Uf. ¿Entendíamos? Para toda obra carnal, para todo lo que nosotros estamos mistificando el tema, en serio. Estoy esperando que venga la unción y me voy a mudar en el hombre del Espíritu. No, no me hables pavá. Para todo acto carnal hay una orden del Espíritu. Y eso es que por medio del Espíritu hago morir las obras de la carne. Mira lo que dice. Romanos 8:13, gracias amor de mi vida. Porque si viví conforme a la carne, claro, porque la carne, vamos a poner un ejemplo más bajo, enciende el computador, ve pornografía, tranquilízate viejo, un ratito Dios te perdona. Dios perdonó el pecado de acá. Hágale, papito. Entonces, ¿quién te gobernó? La carne. La ley del pecado, Romanos 7. Murmura, vamos, murmura de tu pastor, murmura de tu pastora, hágale, murmura, hágale. ¿A quién obedeciste? A la ley del pecado, la carne. Pero viene el Espíritu Santo, 1, 2 de la mañana. Todavía no te has ido a acostar porque obedeciste a la ley del pecado, te quedaste viendo Netflix hasta las 2 de la mañana. Hasta la 1, y viene el Espíritu. Y tú quieres encender el computador, el celular, no sé. Y viene y te da una orden, apágalo y duérmete. Y le obedeces al Espíritu. Bueno, por medio del Espíritu hiciste morir la obra de la carne. Esto es tremendo, viejo. Yo no sé si puedes celebrarlo. Cuando tu esposo te dice, cuando Dios te abre y te dice, trata bien a tu esposa, no te desanimes, porque tú ves pocos resultados. Lo que yo veo es Cristo siendo formado en ti. Tu obediencia al Espíritu sí forma a Cristo. Tu obediencia al Espíritu sí forma a Cristo. No te deprimas, persevera, obedece. Este es un río, ¿no? Esta es una trompeta. Que nada te saque de este río. Que la gente que murmura no te saque de este río. Toda persona carnal, lo vamos a ver de inmediato, no me quiero adelantar, quiero ir terminando. Así que la ley del Espíritu es por medio del Espíritu, según Romanos 8:13, obedeciendo a la voz del Espíritu. ¿Ve que es obediencia? ¿Ve que la obediencia crucifica la carne? ¿Se logra dar cuenta? La obediencia crucifica la carne. En Primera de Pedro, voy a ir terminando porque dejé lo mejor para el final. Capítulo 4, versículo 1, dice, versículo 1 y 2, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Este Jesús. Jesús padeció encarnado, hecho hombre, pero en la cruz mata la carne. Para no vivir el tiempo que resta, para que no vivas el tiempo que te queda en tu carne, conforme a la concupiscencia. Concupiscencia son los deseos de la carne, de los hombres. O sea, que tu carne que desea pecar, no vivas conforme a esa concupiscencia, a ese deseo espantoso y desastroso que tiene la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Escúchame. Aquí, tú eres el amarillo que está aquí en el centro. En mi mano izquierda está la voluntad de tu carne y en la mano derecha está la voluntad de Dios. Esto es lo que está diciendo Pedro. Entonces, la pregunta es esta: ¿bajo qué voluntad vas a vivir? ¿Quién te va a gobernar? ¿La carne o Dios? Por eso la Biblia dice la voluntad de Dios. Por eso, Alfonso, ponme de nuevo el versículo. Por eso, Lucas 9:23, por eso es tan radical Lucas 9:23.
Si el discipulado te lleva a ser formado a la imagen y semejanza de Cristo, repasa el tema de ayer, por eso Cristo dice que el que quiera ser mi discípulo, deje de hacer lo que quiera. Porque ¿qué es lo que tú quieres? Carne. Cuando tú obedeces a la voluntad de Dios, crucificas tu carne y permites que Cristo comience a ser formado. Lucas 9:23, mira, completo, dice, pónmelo completo, por favor. Jesús les dijo, todos los que quieran, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir. ¿A qué? A la carne. ¿A qué tiene que estar dispuesto a morir? A la carne. Porque si la carne muere, el diablo ya nada tiene en ti, porque el cosmos, el sistema del mundo se mueve en tu carne, no en tu espíritu. Entonces dice, tiene que estar siempre dispuesto a morir. Hacer morir en vosotros lo terrenal, la carne, despojados del viejo hombre. ¿Cómo se logra? Deja de hacer lo que quieras. Termina con esa patraña de que las cosas tienen que ser a tu manera, a tu forma, en tus planes, en tus deseos, que tienes que ganar las discusiones a grito, que escoges el río donde te mueves. Deja de confiar en los diezmos de la gente, deja de confiar en el dinero del banco, deja de confiar en tu carne y comienza a ser guiado por la voluntad de Dios. Deja. Entiende que debes en la cruz matar la carne y la única manera, por eso Lucas 9 es tan terrible. Por eso es tan terrible. Por eso las palabras tiene que olvidarse de hacer lo que quiera y tiene que estar dispuesto a morir y hacer lo que yo mando, lo que yo mando, lo que yo mando. Cristo no vino a predicarte el evangelio del amor, Cristo vino a predicar el evangelio del gobierno, del reino. Jesús no fundó una religión, Jesús vino a manifestar su reino sobre los hombres. Vino a establecer su reino en mi corazón. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Los que me aman obedecen mis mandamientos. Te amo. Te amo. Y Dios dice, tremenda manifestación que se da bajo esta palabra. En las iglesias, en los cultos, después la gente, no, es que no sé. Voy a decir algo, si Cristo viniera predicando Lucas 9:23 hoy, lo sacan a patadas de la iglesia. Porque la única manera de matar la carne es hacer las cosas como Él dice, como Él quiere, a la manera de Dios. Versículo 23, de nuevo, versión TLA, Lucas 9. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse, olvidarse de hacer lo que quiera. Tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Ok, termino con este versículo. Yo les dije que el mejor versículo lo iba a dejar al final. Este sí es terrible y yo quisiera leerlo con mucho temor porque honestamente cuando se lo leí a mi esposa esta mañana quedé en shock. Cómo matar la carne por medio de la obediencia. Pero la verdad, déjeme, es que esto no te lo puedo decir así a secas. Lo que te voy a decir es terrible, 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 terrible. Y nunca lo había leído ni enseñado. Así que esta mañana necesito que usted con suma madurez lo pueda disfrutar. Segunda de Pedro. Y me gustaría mucho que abriera versículo 10 en adelante. ¿Listo? Por lo cual, hermanos, le están hablando a la iglesia.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Capítulo 2. Y mayormente aquellos, segunda de Pedro 2:10, que siguiendo la carne, ¿a quién le está hablando? Y mayormente aquellos, ¿quiénes son aquellos? Que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. O sea, aquellos andan satisfaciendo sus deseos de la carne y a eso le suman inmundicia. Y desprecian el gobierno de Dios, desprecian el señorío. Señorío es gobierno. O sea, no puedes vivir en la carne y estar sujeto a Dios. No puedes, es imposible. Aquellos andan en su carne despreciando. Como desprecian su gobierno, como desprecian el gobierno, pueden andar en la carne. O sea, definitivamente es la obediencia lo que mata tu carne y la lleva a la cruz. O lleva la carne a la cruz y allí muere. Habla de estos que aquellos que desprecian vivir bajo Dios, la autoridad de Dios, y prefieren vivir la carne. Yo pensé que eran mundanos, yo pensé que era gente que no había aceptado a Cristo. Te lo digo de inmediato te muestro esto. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, no temen hablar mal del pastor, no temen hablar mal del apóstol, no temen hablar más del obrero, no tienen temor de Dios, viven criticando, no se sujetan a las autoridades de Dios, no temen decir mal de las autoridades superiores. Eso dice aquí Pedro dice que un carnal no puede, no sabe y nunca va a hablar bien. Tenemos pastores que hablan mal de otros pastores. Tenemos pastores que hablan mal de sus autoridades. Tenemos gente que habla mal de sus pastores. La Biblia dice que estos son unos atrevidos, contumaces y carnales. Y mientras que los ángeles, versículo 11, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra sus autoridades delante del Señor. Pero estos contumaces, estos atrevidos, estos que tocan a las familias pastorales, estos que hablan mal de sus autoridades, estos contumaces, estos atrevidos, estos carnales, hablando mal de cosas que no entienden. Cada historia tiene un pasado, cada personaje tiene su historia. Y se meten allí, se meten en sus familias, se meten en la vida personal para hablar mal de ellos, para meterles los dedos, para maldecir su familia, para maldecirlos a ellos. Son como animales irracionales, eso dice la Biblia. Por vivir en la carne son como animales irracionales, nacidos para ser presas y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Notas tú que los primeros versículos hablan de la autoridad, de autoridades puestas por Dios? Ya que tienen por delicia el gozar del deleite cada día. Ahora se metió con los carnales. Estos son inmundicias. Esta gente, la gente carnal, la gente que no está dispuesta a crucificar su carne. Sí, es una lucha todos los días. Cada día muero yo. Todos los días tengo que morir. Todos los días tengo que matar mi carne. Todos los días tengo que matar el chisme, mi orgullo, mi altivez, mi murmuración. Todos los días debo matarla. Es una lucha que tendremos hasta el final. El nuevo hombre con el viejo hombre carnal. Todos los días debo matarla. Estos, los que no han matado su carne, los carnales, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes
se recrean en sus errores. Ay, que yo les dije, claro, y se lo dije en su cara, y yo te lo dije, ese creen, se deleita, y se gloria y me fumé un cigarro. Por lo menos no me drogo. Me tomé 3 copas de vino, es que por lo menos, es que yo tengo autoridad. Le dije un chiste rojo, colorado. Dice la Biblia que estos, mientras comen, se recrean, se deleitan en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, versículo 14. No se cansan de pecar o de alimentar su carne. Seducen a las almas inconstantes, o sea, gente dentro de la iglesia. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, o sea que estaban en el camino recto, estaban dentro de la iglesia o están dentro de la iglesia. Han dejado el camino recto, lo han dejado, o sea que todo lo que acabo de leer no habla de mundanos, habla de gente que está dentro de la iglesia. No habla de mundanos, no habla de gente que está perdida. Es todo lo que acabamos de leer: carnales, atrevidos, contumaces, gozadores de los deleites, murmuradores de las autoridades. Es gente que está dentro de la iglesia y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio a su maldad. O sea, se regocija. Es que yo le dije, se lo dije, nadie se lo decía y se lo dije yo. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos, los carnales, los contumaces, los atrevidos, los rebeldes, los que necesitan satisfacer su ego, su orgullo, su altivez, los que siempre dicen tener la razón, los que justifican el cigarrito, los que justifican la tomadera, los que justifican, es que si usted no me saca la piedra, los que justifican su toma de decisiones sin consultarle a su autoridad, porque la obediencia es lo que mata la carne en la cruz del Calvario, los que hacen lo que, que yo lo hice, me retiré, lo hice, y me voy de este país, y me voy para allá, y hago acá. Estos son fuentes sin agua, versículo 17, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad le está reservada para siempre. Se perdieron. Se perdieron. Es que yo no diezmo porque no me alcanza, ¿no? ¿Y qué? ¿Qué me va a exigir? Es voluntario. Se perdieron para siempre. No metieron sus finanzas bajo la autoridad de Dios. No metieron su carácter bajo la autoridad de Dios. No crucificaron su carne en autoridad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con su concupiscencia de la carne. ¿Qué piensas tú? ¿Me puedes dar la razón a mí? Sí, se lo dije en su cara. Sí, le dije que no era nadie, se lo dije. O sea, el carnal trata de no pecar solo. Y le importa un bledo si tiene testigos o no tiene testigos, porque es carnal. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne, con sus deseos carnal, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ve que estos son cristianos. Seducen a los débiles. Que yo soy la iglesia, yo no me congrego, pero creo en Diosito. Sálgase de esta iglesia, sálgase de allí, sálgase. Gente que ha andado de iglesia en iglesia. No está mal buscar, pero en algún momento tenés que encontrar. Seducen a otros, sálgase de aquí. No, con este no.
yo no voy, no sé, yo me salgo y usted también se va a salir. Sálgase. Si no se sale, yo no sigo con usted. A mi esposa, sus dos mejores amigas, estando casada y embarazada, le dijeron lo siguiente a mi esposa, estando embarazada: no, desde que usted se casó, usted ya no es la misma. Estamos orando para que Dios te dé otro esposo, casada y embarazada. ¿Te imaginas? Y somos profetas dentro de la iglesia. Estos son nubes que no tienen agua, empujadas por tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, hablando palabras infladas y vanas. No sigas gente que te infle el ego. No sigas gente que ni siquiera te llames a sí mismo profeta si tu autoridad no te ha puesto las manos. Es que soy profeta, soy pastor, soy el evangelista. No, si no te han puesto las manos, si tu autoridad no te reconoce, tu autoridad máxima de la iglesia local, no, tú no te llames, eso es carne. Porque el que es vencido por alguno es esclavo de lo que le venció. Es que soy profeta. Quédate esclavizado bajo la profeta, porque lo hiciste a tu manera, lo hiciste en tu fuerza, a tu manera. Ciertamente, voy a terminar. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ves que hay gente cristiana, porque esto dice, se escaparon de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, se volvieron a enredar en el gobierno de Satanás mundo, alimentando sus deseos de la carne. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de Dios, el camino de justicia. A esta gente carnal, contumaz, atrevida, rebelde, que toca mantos, que murmura, que no se sujeta nunca a nadie porque su carne se lo impide, que está tomando a Dios para manipulación, para satisfacer sus deseos personales, sus sueños personales, su carne. Mejor les hubiera no haber conocido el camino de la justicia. Estoy en el versículo 21. No se enoje conmigo, enójese con Dios. Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál mandamiento? ¿Qué mandamiento le fue dado? Caminar en el Espíritu. ¿Cómo camino en el Espíritu? Obedeciendo al Espíritu. ¿Por qué debo obedecer al Espíritu? Para matar la carne. ¿Pero por qué? Porque si quieres ser discípulo de Cristo, ya no puedes hacer lo que quieras. Lucas 9:23. Estos, los que viven en la carne, en la desobediencia, alimentando los deseos de la carne, alimentando su conmiseración, les ha acontecido, versículo 22, termino con él, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca a revolcarse en el cielo. No, es que tengo un problemita con la carne y en realidad yo tengo problemas con la sujeción. El perro. Yo sugiero que le pases esto a tus discípulos de la iglesia, porque toda murmuración que están haciendo contra ti, pastor, contra ti, pastora, contra ti, apóstol, contra mí, contra mi esposa, toda murmuración es carnalidad, toda división es carne. Y el perro vuelve a su vómito, porque finalmente la única manera de matar la carne, de crucificar la carne, dice la Biblia no seas vencido de lo malo. No llames a lo malo bueno, ni siquiera por ti.
siquiera por un diezmo llames a lo malo fuego, ni por una ofrenda, ni porque te invita a almorzar y te compra cosas. No vendas la justicia, porque si la vendes, eres copartícipe de los atrevidos y contumaces, los que les gusta la vanagloria, los que les gusta vivir en la conmiseración, los que son hijos del orgullo, de la desobediencia, ¿Cómo reconoces a un carnal? Un carnal no puede someterse, porque sujetarse y someterse mataría su carne. Lo repito. ¿Cómo reconoces a un carnal? Porque no puede someterse ni sujetarse. Porque si se sometiera y se sujetara, mataría su carne. Padre, cuando Pablo dice, cada día lucho, cada día muero yo, está hablando de esto. Está hablando de matar su carne todos los días, despojarse del viejo hombre. Pero Pablo termina con algo tremendo. Pablo dice que si muero, podré experimentar el poder de su resurrección. Este es un mensaje completo, este no es un mensaje que llene estadios. El nuevo pacto no es un mensaje que la gente haría congresos. El nuevo pacto no es el evangelio de Cristo, no el evangelio de la liberación ni de la sanidad interior. El evangelio de Cristo es no es el evangelio del liderazgo. Jesús no forma líderes, Jesús forma al Hijo en nosotros. Jesús no forma líderes, Jesús forma a Cristo en nosotros. Pero para que Cristo crezca hay que crucificar la carne. Y para crucificar la carne el único camino es la obediencia. Perdóname mi oración Perdóname, Señor, que haga una oración tal vez pesimista. Pero si son muchos los que se quedan en el rapto de la iglesia, según Apocalipsis 7:14, la multitud que nadie podía contar son los que se quedaron y tienen que ir muriendo y van llenando el cielo no con coronas sino con palmas. Tal vez, a no ser que tú derrames de tu gracia, este mensaje seguirá siendo impopular. Yo no me sujeto a mi cobertura porque sea perfecta. Me sujeto porque eso mata mi carne. Ripashita tora cara, mia sanda tora cara mashei. Si quiero crucificar la depresión, el pesimismo, si quiero crucificar mi carne, tengo que ser obediente. Por eso el salmista dice, alma mía bendice al Señor. No le pido favores a mi alma le doy órdenes. Esto es conocer al Padre y al Hijo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, oh Padre, y al Hijo a quien has enviado. Conocer, ginosco, ser uno con ellos. Solo soy uno con ellos cuando aprendo a vivir en el Espíritu. Mi carne es el velo que necesito romper por medio de la obediencia. Necesito crucificar mi carne, mi depresión, mi enojo constante, mi amargura, mi pesimismo. Necesito aprender a ser obediente a Dios y a mis autoridades, no tocarlas. Padre, te doy gracias, porque no pedirías algo que no podamos cumplir. Esto lo puedo hacer, Señor, porque si me lo pides es porque se puede. Y como es en el poder del Espíritu, el dunamis, el poder de Dios. Por eso tú no querías, Señor, que carnales fueran a predicar el Evangelio. Por eso tú dices, Señor, no se vayan de Jerusalén, aunque estuvieron 3 años y medio conmigo, no se vayan, váyanse si reciben el poder para predicar, no para matar la carne. Porque si matan la carne, se manifiesta el nuevo hombre. Y la manifestación del nuevo hombre trae señales, prodigios y milagros.
Gracias, Señor. Tengo que crucificar mi carne. Comienza esta mañana crucificando mi carne para que Cristo sea formado en mí. Quiero que el nuevo hombre, quiero despojarme, quiero desvestirme del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. El viejo hombre es alimentado por la carne, el viejo hombre es carne. Me despojo y me visto del nuevo hombre. Crucifico mi carne por medio de la obediencia a Dios y por medio de la sujeción a mis autoridades. No los toco. Ahora entiendo por qué el pecado imperdonable tiene que ver con la murmuración. Los fariseos nunca hablaron del Espíritu Santo, hablaron mal de Cristo. Echa fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús dice, todo pecado contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero no con la blasfemia contra el Espíritu. Ellos nunca hablaron mal del Espíritu, pero hablaron mal del ungido. Y si la autoridad se corta, se pierde la batalla contra la carne. Lo repito, si la autoridad se corta, si vivimos sin autoridades, la carne seguirá vigente. Y la carne tiene un solo destino, la más densa oscuridad. Permite que este mensaje, Padre, se multiplique por millones y millones. Permítenos tener congresos del nuevo pacto. Permítenos tener congresos de la vida sobrenatural de Dios. Permítenos tener congresos de cómo crucificar la carne para que Cristo sea exaltado y sea formado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tal vez este discipulado duró más de lo que siempre dura, pero es que es muy profundo. Es demasiado fuerte el tema de la carne. No se olvide que tenemos el canal de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres. Ahí puede encontrar todos los temas que estamos dando. Y compártalo. Mire, su único trabajo, usted no se tiene que levantar de madrugada a preparar el tema. Su único trabajo es compartirlo. Su único trabajo es mandárselo a ese WhatsApp de pastores, a esos pastores amigos, a esos hermanos que están luchando con la carne. Pero sí se puede crucificar la carne. Que el Espíritu Santo tome autoridad en mi vida para yo matar la carne y ser libre y feliz. ¿Saben? Les voy a enseñar algo que no tenía pensado. Pero cuando usted mata la carne, comienza a ser hallado en Cristo. Porque ya entiendo que mis esfuerzos naturales no logran resultados permanentes. Pero como no puedo hacer nada, no ruego a nadie, pero dejo que el Espíritu traiga a la gente para que Cristo sea formado, que el Espíritu los convenza. En el nombre de Jesús. Compártalo, es lo que más le pido. Abrazo, bendiciones. La Iglesia Cristiana Comunión Internacional presentó El ADN de Jesús. Si deseas participar en algunas de nuestras reuniones o contactarnos, comunícate a nuestro WhatsApp más 57 324 212 6530. Somos Comunión Internacional.